expreso ante esta Cámara, que en 2 ocasiones me ha otorgado su confianza, quiero declarar mi voluntad de limitar a 2 mis mandatos y de no volver a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Con esto no me limito a comunicar una decisión personal, señorías. No estoy hablando de mí. Quiero ser coherente con mi convencimiento de que nuestro país, y desde luego Andalucía, necesita remover todo lo necesario para revitalizar sus motores, y la política no es un mero motor auxiliar de la sociedad. La política es el motor que nos puede hacer volar más alto. Solo nuevos pilotos llevarán a nuevos horizontes. El presidente Griñán no repetirá como candidato socialista a la Junta de Andalucía, pero seguirá en su cargo hasta las próximas elecciones. Se abre ahora el proceso de sucesión, que podría quedar cerrado con la celebración de las primarias el próximo 29 de julio. En esa misma comparecencia en el Parlamento, en el debate del Estado de la Comunidad, el presidente apuntó la idea de extender a 2 la limitación de mandatos al frente del Gobierno. Muy buenas noches. Ha sido la noticia de la semana en nuestra comunidad, en la que se registran ya desde hace unos días los desplazamientos de trabajadores emigrantes marroquíes que vuelven a casa para pasar las vacaciones. La mayor afluencia de pasajeros y vehículos de la operación Paso del Estrecho se espera para este fin de semana y el próximo, porque el Ramadán comienza el 8 de julio. En Marruecos, precisamente, en las últimas semanas ha habido importantes redadas policiales contra los inmigrantes subsaharianos sin papeles que estaban en el norte, principalmente cerca de Ceuta y Melilla, esperando el momento de pasar a Europa. Muchos de ellos han sido detenidos y expulsados a la frontera de Argelia. Unos días antes de las redadas, un equipo de Canal Sur Televisión estuvo con un grupo de inmigrantes que vive escondido en los bosques y cuevas cerca de Ceuta. Estos bosques de Ben Younes son la penúltima etapa de un largo viaje que pudo comenzar hace meses, incluso años, en cualquier rincón del África subsahariana. Camerún, Mali, Senegal, Gambia, Níger son los escenarios de partida, la geografía de una desolación, los lugares donde comenzó el sueño y la tragedia. Aquí, escondidos en cuevas o durmiendo a la intemperie, cientos de personas esperan su oportunidad para llegar a Europa. Saltar la valla de Ceuta, esconderse en el doble fondo de un coche o en los bajos de un camión, o lanzarse al estrecho en una balsa de juguete, son los únicos caminos, los últimos obstáculos que deben superar aquellos que han hecho miles de kilómetros sin volver nunca la vista, con la mirada y el deseo fijos en el norte. Verré à trop loin. En Espagne, c'est à côté. La carretera costera que une Tánger con Ceuta y los bosques de los alrededores son su territorio. Aquí, acorralados entre el monte y el mar, entre el monte y la valla, viven como pueden, pidiendo comida y algo de dinero a los automovilistas, siempre listos a correr por si aparecen los gendarmes marroquíes. Escarmentados y desconfiados, temerosos por las posibles represalias, algunos ocultan su rostro a las cámaras, pero a pie de carretera es el lugar para un primer contacto, para escuchar parte de su historia, siempre la misma, siempre diferente. Alain de Camerún es de los veteranos, lleva 1 año y 4 meses viviendo en estos bosques. He llegado a Marruecos andando, caminé durante 3 semanas más o menos. El viaje no fue nada fácil, pero siempre caminaba con la esperanza de llegar a España. He tenido una vida muy dura en mi casa, no conocí a mi padre, mi madre murió y mis tíos no quieren saber nada de mí. Estudié deportes, pero tenía que trabajar y ganar dinero. Óscar tiene 18 años, llegó desde Camerún hace apenas 3 meses y como muchos otros jóvenes sueña con ser futbolista.
Cuenta que espera reunirse con familiares que viven en Suiza y Francia. Los amigos me habían contado que la vida aquí era dura, pero es más dura ahora que la veo. Ayer llovió, pero gracias a Dios no he enfermado. Todavía no he intentado pasar al otro lado, soy un recién llegado, y los hermanos me dicen que es duro. Tengo miedo y no sé cómo voy a pasar. Más fácil aquí, por Ceuta. Nador es más complicado. Allí la policía no bromea y te pegan fuerte, te pueden matar. A sus 20 años, Willy es todo un experto en fronteras, vallas y deportaciones. En su biografía, 6 expulsiones a Argelia. La policía de Argelia, cuando nos dejan en la frontera, nos arresta y nos quita todo lo que llevamos. Después nos sueltan en el desierto, siempre por la noche, y nos gritan, fuera, fuera, a Marruecos. Así que nos volvemos andando y esquivando a la policía marroquí cuando nos acercamos a una ciudad. Un largo viaje de ida y vuelta de más de 1000 kilómetros que muchos conocen bien. La policía marroquí los traslada a Oujda, a unos 15 kilómetros de Argelia, y después los suelta en algún punto de la frontera, cerrada por conflictos diplomáticos desde hace casi 20 años. Desde Argelia los inmigrantes vuelven a Oujda, y desde allí vuelta a Nador, a Lucemas o Tánger, o cualquier otro punto cercano a la costa o a las fronteras de Ceuta y Melilla. Golpeados como pelotas de ping-pong, van y vienen, un círculo vicioso que se repite desde hace años. La policía hace su trabajo de impedirnos llegar a España. Estamos como el ratón y el gato, nosotros y la policía. Esconderse, no llamar la atención, estar siempre atentos, son reglas imprescindibles de este cruel y desigual juego del ratón y el gato. Por eso el bosque y sus cuevas son un buen refugio para quienes no tienen nada. Hay muchas comunidades aquí, los de Camerún, Mali, Senegal. Nosotros, los de Camerún, somos unos 20. Vivimos en el bosque, es muy duro, pero somos africanos y lo soportamos. Desde la carretera no lo parece, pero llegar hasta las cuevas no es nada fácil. Hay que andar casi 2 horas por las escarpadas laderas de un bosque especialmente denso este año por las abundantes lluvias, evitando en lo posible el camino marcado, demasiado a la vista de la policía. Desde el fondo del valle, la entrada de la cueva queda casi totalmente oculta por la vegetación. Es el sitio perfecto para evitar el frío y las lluvias. Hay gente de Mali, Gambia, Senegal, quien quiere dormir dentro, duerme, y quien prefiere fuera, fuera. Pero ahora, como ha estado lloviendo, todos para dentro. Dentro hace calor, las rocas transpiran agua y el olor es denso. Aquí viven y duermen unas 30 personas, en su mayoría de Camerún. Como soy de los mayores, me ocupo de la limpieza y de buscar madera y agua. Tenemos muchas ollas para que cada uno cocine lo que quiera, arroz, cuscús, sardinas, y luego cada uno busca un sitio donde dormir. Cerca hay 2 cuevas más, pero esta es la mayor y la más próxima a la carretera, aunque también la más conocida por la policía. Vienen de vez en cuando, han estado aquí hoy, a veces queman nuestras cosas. Seguro que en 3 o 4 días pasarán otra vez para intentar sorprendernos. Willy asegura que en los últimos meses al menos 10 de sus compañeros de cueva se han lanzado al estrecho para intentar llegar a España. En lo que va de año son ya 420 los rescatados por salvamento marítimo, cuando estaban a punto de naufragar, a bordo de pequeñas balsas hinchables, simples juguetes de playa con remos. Aunque la demanda ha disparado sus precios y las llamadas toys pueden costar ya más de 400 euros, los inmigrantes evitan así pagar a las mafias y el viaje les cuesta 50 o 60 euros. A cambio, el riesgo de morir ahogados es mucho mayor, pero todos lo asumen con naturalidad. Solo se trata de elegir un día.
He podido trabajar un poco para ahorrar y viajar a España. Espero pasar pronto. Puede ser hoy, mañana, depende. Solo Dios lo sabe, pero moralmente estoy preparado. Me han contado que hay gente que se vuelca en el mar y se pierde o se hiere en la valla, pero con la ayuda del Todopoderoso llegaremos. Para nosotros esto no es duro, tenemos una memoria fuerte, no tenemos miedo. Cuando me levanto me siento en forma porque estoy cerca de España. Durante la noche me despierto y subo a una colina y miro el paisaje español, que a veces brilla tanto. Eso me da la fuerza y la valentía para estar aquí en Marruecos, porque sé que un día voy a entrar en España. En los próximos días puede que Alan, Oscar, Willy o cualquiera de sus amigos logren el dinero suficiente para comprar una pequeña lancha hinchable, un juguete con remos con el que lanzarse al agua. Solo unos pocos lograrán alcanzar la costa, otros serán interceptados por las patrullas de salvamento y algunos, nunca sabremos cuántos, pasarán a formar parte de esa lista anónima de los llamados desaparecidos en el estrecho. Con la llegada ahora del buen tiempo aumenta el número de inmigrantes que intenta cruzar el estrecho, pero ¿qué se encuentran al llegar aquí? La realidad es que los extranjeros que están en situación irregular lo tienen cada día más difícil. No hay trabajo, no tienen derecho a asistencia sanitaria, en Andalucía excepcionalmente sí, y dentro de poco puede que no puedan recibir ni siquiera ayuda humanitaria. La reforma del Código Penal que está en marcha penaliza la solidaridad con los ciudadanos no comunitarios, es decir, que las personas que los ayuden pueden incurrir en un delito. En respuesta a ese anteproyecto ha nacido la plataforma Salvemos la Hospitalidad, apoyada por miles de firmas y cada vez más ayuntamientos y entidades sociales. How much is it? Do you like English? What do you usually do on Friday? Alien salió de Ghana cuando aún era menor de edad. Ahora, a miles de kilómetros de su país, ha retomado sus estudios gracias a Cala, una pequeña ONG que nació en Córdoba para acoger a jóvenes inmigrantes. Miguel es uno de sus fundadores. El conocer me abrió mucho los ojos, ¿no? Darme cuenta un poquito de la realidad y darme cuenta de que la gente no es pobre porque quiere. Y darme cuenta de que la gente no deja a su país, deja a su familia, deja a su madre y deja a su mujer o a su hijo porque quiere, sino porque las circunstancias le han empujado a ello, ¿no? Me di cuenta hace muchos años de que todos no partimos de la misma línea de salida, sino yo me di cuenta hace muchos años de que hay gente que parte de muy atrás. Cala es el nombre de una pequeña ciudad del interior de Marruecos. Allí nació Mansur, trabaja como voluntario en la asociación. Desde niño ya planeaba con sus amigos un futuro en Europa. No había ninguno entre nosotros que decía, por ejemplo, yo quiero ser de mayor médico, yo quiero ser de mayor profesor, o yo quiero ser astronauta, sino que decíamos que queremos inmigrar. Ir a Europa, cumplir el sueño de Europa, de llegar ahí, de tener un trabajo, de conseguir dinero, de tener un coche, bajar y construir una casa en una ciudad y ser alguien. Y eso empezó a ser algo básico en nuestras charlas, en nuestras conversaciones, en nuestros sueños. ¿A qué hora has quedado para hablar con Amin? Para las 5. Entonces no estará esperando ya, ¿no? En 2001 cumplió ese sueño. Cuando Miguel lo acogió en su casa, tenía solo 15 años y acababa de llegar a Algeciras en una patera. Se vino a Córdoba y desde la primera noche que llegó, pues ya se vino a casa, ¿no? Hablamos con la administración, dijimos que no se iba a ir a ningún piso a vivir, sino que se quedaba con nosotros definitivamente.
Al final, pues yo me hicieron familiar de acogida suyo, a nivel de papeles, que también había que tenerlos, conseguimos los suyos, consiguió su nacionalidad española. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresa, la misma carrera ha elegido su hermano Amin, que este año está en Alemania con una beca Erasmus. Amin, para este cuatrimestre, ¿cuáles son las asignaturas que has cogido? He cogido tres asignaturas que me faltan para terminar. ¿Y en la universidad que está, tiene muchos compañeros procedentes de África también? Hay muchísima gente de muchas nacionalidades distintas que estudian aquí, y entre ellos pues muchos africanos también. Son hermanos realmente, hermanos de adopción también, porque eran los amiguitos de la aldea, los amiguitos del alma entre ellos dos, ¿no? Y Mansur, él a mí también se quería venir, entonces vimos los cauces para que se pudiera venir, pero ya sin patera, sino de otra manera. Miguel da clases de biología en un instituto de su ciudad. Profesor por vocación y solidario por naturaleza, es uno de los impulsores de la campaña Salvemos la Hospitalidad. Esta iniciativa ha recogido más de 60.000 firmas a través de las redes sociales para pedir la modificación del 318 bis, uno de los 200 artículos que el Gobierno ha incluido en el anteproyecto de reforma del Código Penal. El artículo castiga a quien ayuda a un ciudadano no comunitario a entrar en nuestro país y en su nueva redacción añade también penas para quien le facilite el tránsito. Solo excluye los casos en que esta ayuda se preste con un objetivo humanitario y de forma ocasional. Julián Ríos, profesor de Derecho Penal y miembro de la plataforma, considera que la redacción es ambigua y deja dudas de interpretación. El concepto de transitar es muy amplio, de manera que hay situaciones de personas que acogen y acogemos a ciudadanos, a personas que no tienen documentación y papeles, y que podemos prestar ayudas desde nuestras casas a personas que ahora quieren marcharse a Europa porque no tienen posibilidades de trabajar aquí. ¿Qué ocurre? Que cualquier ayuda, cualquier apoyo, bien económico, bien material, a estas personas que están ahora con nosotros y que pueden ir a la Unión Europea, podrían entrar dentro de estas conductas. Si es ocasional, no es delito. Ocasional, ¿qué significa? Una vez. ¿Qué ocurre si lo hacemos 2 o 3 veces? Si tú vas con tu coche y coges a un inmigrante que acaba de salir de su patera en una carretera que está en la costa y lo coge y lo lleva para salvarlo, eso es motivo de condena. Si tú coges a esa criaturita o a una madre con su niño y lo acoges en tu casa por pura humanidad, incluso sin plantearte que tenerlo muchas noches, sino a lo mejor por lo menos acogerlo en esos primeros momentos, sería también un acto criminal. Lo que pedimos es que quiten el término ocasional. Es por motivos humanitarios, quien ayude a entrar o a transitar, esta conducta no sea punible. Porque si lo dejan por motivos humanitarios o de forma ocasional, es posible que a personas, asociaciones, colectivos que se dedican de forma continua a apoyar a estas personas sean penalizadas. Y la ayuda humanitaria pensamos que en ningún caso puede ser punible ni puede ser penalizada. Una treintena de organizaciones humanitarias se han unido a la campaña Salvemos la Hospitalidad, entre ellas SOS Racismo, Médicos del Mundo o Andalucía Acoge. Realmente, a nuestro juicio, la carga simbólica de esta reforma es que pretende, por decirlo así, ahogar a las personas inmigrantes. Pretende dejarlas fuera de la convivencia, de las relaciones con el resto de ciudadanos, y pretende marginalizarlas absolutamente. Ya he hablado con la guardería que no pilla cerca al piso. Sí. Entonces me han dicho, tiene que mandar el informe de riesgo de los servicios sociales. Andalucía Acoge lleva varias décadas trabajando para mejorar la convivencia y la integración. Ayudan a personas con independencia de que su situación administrativa sea o no legal. Primero, no tengo papeles de España. Y si no tiene papeles de España no tengo ni trabajo ni ayuda para. Tengo 2 niños, una niña de 4 años y un niño de 2 años. No podía ni pagarse el alquiler ni nada. Entonces, si no estaba la ayuda de Rabia y de Palau Acoge, de toda la persona que me ayuda, yo estaba a la calle. Este piso puente que gestiona Málaga Acoge a través de un convenio con el ayuntamiento ha sido su tabla de salvación. Uda vino a España con su marido. Las cosas no fueron bien y ahora es una mujer separada y sola, que con el apoyo de Rabia, una de las mediadoras de la ONG, intenta rehacer su vida.
como mi familia, como una persona, como mi hermana. Ella me llama todo el día, ¿qué tú necesitas? Cuando me toca yo de hacer la comida, ella viene a la casa, me pregunta qué yo necesito, si el niño se va al colegio, se nota si está malo, necesito algo de ropa, algo de todo que necesito. Una veintena de ayuntamientos han alzado también la voz en favor de la hospitalidad. La moción se ha presentado en cerca de 100 municipios de toda España. Pensábamos que era necesario que los ayuntamientos, como representantes de los vecinos, como representantes de todos los ciudadanos, de todas las personas que viven en una ciudad, se pronunciaran. Por un lado, rechazando esta medida, por otro lado, rechazando cualquier medida que criminalice la solidaridad con los inmigrantes, y dejando muy claro que las administraciones locales deben apostar por la convivencia y por la integración social. El primer pleno en apoyar esta moción, con acuerdo de todos los grupos políticos, fue el del Ayuntamiento de Málaga. Le han seguido Antequera, Linares y Sevilla, entre otros. El objetivo de esta reforma es blindar aún más Europa, es blindar España, blindar Europa. De manera que no acceda aquí nadie que no venga con un contrato de trabajo o que nos aporte porque necesitemos mano de obra siempre barata. De manera que el que esté sin esa posibilidad legal, que se vaya, que se marche. Le quieren cerrar las puertas de cualquier hospital, le cerraron las puertas de una regularización, le cierran las puertas para un empleo, le cierran las puertas para cualquier desarrollo humano. Esta ley lo que también pretende es cerrar las puertas al abrazo, a la mano, al afecto, a la ayuda, a la compasión. Soy un afortunado de la vida desde que el momento que me subí a la patera, de que en el momento que te estás ahogando, alguien te tienda una mano y te ayuda a salvarte, que después fue una serie de sucesión de manos tendidas y fui pasando de una a otra hasta que llegué aquí a Córdoba, una gran mano que me acogió de por vida. Mansur, junto a Miguel, sigue tendiendo la mano a otros jóvenes. La solidaridad es un valor al que difícilmente se le pueden poner fronteras. Nuestra pretensión es que si un chaval llega sin papeles y llega sin nada, salga con papeles, salga con trabajo, salga con formación. Pues como cualquier familia le gustaría que sus hijos salieran de su casa, ¿no? La Dirección General de Tráfico puso en marcha ayer la campaña de verano para hacer frente a los 80 millones de desplazamientos de vehículos previstos entre julio y agosto. En el acto de presentación del ministro de Interior y la responsable de la DGT se refirieron a algunas de las novedades que contempla el nuevo Reglamento General de Circulación que podría entrar en vigor a finales de año. Se trata de modificaciones pensadas, según el Ministerio, para reducir el número de víctimas en las carreteras. En 2011, el último año con datos consolidados, 2.060 personas murieron en accidentes de tráfico y 11.300 resultaron heridas de gravedad. Entre esas novedades, la que suscita más rechazo es la que amplía el límite de velocidad en autovía a 130 km por hora. El borrador del Reglamento General de Circulación modificará aspectos importantes del tráfico en carretera y la ciudad. Cuando se apruebe y entre en vigor, afectará a los límites de velocidad, a las pruebas de detección de drogas en los conductores, a los mecanismos para localizar radares y al uso de la bicicleta. El debate sigue abierto y algunas de las medidas que están sobre la mesa han generado consenso y otras han despertado la polémica. Quizás la medida más discutida es la que aumenta el límite de velocidad a 130 km/h en determinados tramos de autovía y autopista. Se mantiene el límite actual de 120 km/h y es solo excepcionalmente que se proponen aumentos hasta 130 km/h de modo muy restringido y en condiciones absolutamente tasadas. Según Tráfico, el aumento será temporal, anunciado con paneles variables y en tramos en los que haya un índice contrastado de seguridad
buen estado de la calzada y óptimas condiciones meteorológicas. El RACE, el Real Club del Automóvil, está de acuerdo. Esta medida de aumentar la velocidad a 130 km por hora en determinadas vías, pues la consideramos necesaria porque hemos hecho una encuesta y hemos visto que aproximadamente el 67% de los conductores ve necesario esta medida. Los límites de velocidad en estos momentos de las carreteras españolas tienen más de 30 años y por lo tanto necesitan ajustarse a las necesidades del momento y a las demandas que tienen los usuarios. Sin embargo, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico consideran que el aumento a 130 puede resultar peligroso. Presentan un estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, donde se concluye que aumentar la velocidad solo 1 km por hora supone un aumento del 3% de accidentes de tráfico. Sobre lo de la subida de velocidad, vemos que es una equivocación total. Es que a mayor velocidad, menos puede tener una persona reacción ante cualquier problema, que cualquier animal que se le atraviese, cualquier persona, menos capacidad de reaccionar. Plantean también la duda de si el trazado de las vías y la señalización en las autovías y autopistas españolas están preparados para soportar la circulación a 130 km por hora. En las carreteras secundarias, en cambio, se reducirán los límites de velocidad. En las que tengan 6,5 metros o más de anchura, se bajará de 100 a 90 km por hora. Y en las que sean más estrechas, se reducirá a 70 o 50 por hora. En este tipo de vías es donde se producen más del 75% de los accidentes con víctimas y la rebaja ha generado más consenso. La reducción de los límites de velocidad en carreteras secundarias responde a un principio, al principio de reducir la siniestralidad en aquellos tramos de carretera donde la peligrosidad sea muy alta. Dicho de otra manera, donde fallezcan más número de conductores. La propuesta del borrador de reglamento reduce la velocidad en las carreteras secundarias, que es donde el 78% de los fallecidos pierde la vida, en las carreteras secundarias. Lo primero que tiene que haber es un estudio, porque todas las carreteras, aunque sean secundarias, aunque sean nacionales, todas no tienen el mismo peligro. Entonces, donde haya curvas o no esté bien señalizado, cuando ya se vea la capacidad, como está esa calzada, como está, entonces ahí es donde tienen que poner la velocidad. María Ángeles tiene la experiencia de la muerte de su único hijo en un accidente en casco urbano. Yo entro a pertenecer, desgraciadamente, a estos accidentes porque mi hijo murió el 23 de marzo, hizo 7 años que murió en un mal llamado accidente de tráfico. El accidente de mi hijo fue un cúmulo de circunstancias, porque había un coche aparcado donde no tenía que haber estado aparcado. Mi hijo, según me explicaron a mí, no le quedó más remedio que invadir el carril contrario para intentar salvar su vida. Y el conductor del todoterreno, pues al ir hablando, discutiendo con su mujer, pues no iba por su carril como tenía que haber ido. Entonces sí se podía haber evitado. Si esa persona hubiera ido conduciendo, como yo digo, con sus 6 sentidos, no con el 5, yo digo siempre que hay que tener el 6º sentido de la concienciación, de saber lo que llevamos en las manos. Yo creo que mi hijo a lo mejor hubiera muerto otro día o otra manera, pero ese día no hubiera muerto. En las ciudades también bajará la velocidad, una medida largamente reclamada por organizaciones de peatones, de ciclistas y de víctimas de accidentes. En las calles con un solo carril o un carril por cada sentido de la circulación, el límite será de 30 km por hora. En las vías con plataforma única de calzada, es decir, sin acera, será de 20 km. Nosotros defendemos el modelo de ciudad 30, que es aquella ciudad en la que en la mayoría de sus calles se limita la velocidad a 30 km por hora como máximo, porque hay estudios que demuestran que a esa velocidad el índice de gravedad de un accidente en caso de atropello hacia un peatón o hacia un ciclista se reduce bastante. Precisamente, una de las medidas más contestadas de la reforma es la obligatoriedad del uso del casco para ir en bicicleta por la ciudad. La Dirección General de Tráfico argumenta razones de seguridad, pero más de 20 ciudades españolas, agrupadas en la red de municipios por la bicicleta, se ha opuesto a la medida. Las asociaciones de ciclistas aseguran que el casco provocará que se use menos la bicicleta y que las ciudades, por lo tanto, sean más inseguras. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda o en Australia, que es obligatorio en zona urbana,
supuso una reducción entre el 30 y el 40% en el uso de la bicicleta. Tienes que tener en cuenta que el hecho que aporta más seguridad ciclista en el medio urbano es que haya más ciclistas. Entonces, el hecho de que se reduzca un 30 o un 40% el número de ciclistas, al final el ciclista, aun con casco, va a ser más inseguro. En México y en Israel, que lo quisieron poner, se echaron para atrás por eso, precisamente por las bicis públicas, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, en Europa, en Dinamarca, en Holanda, en los países punteros de... Eso fue un debate que hubo hace más de 10 años, y enseguida se echaron para atrás y lo han dejado prácticamente que allí, ni siquiera en las carreteras, es obligatorio. El nuevo reglamento permitirá que los ciclistas puedan ir en contradirección en determinadas calles y que usen remolques. También que puedan circular por aceras de más de 3 metros de anchura. Sin embargo, las asociaciones de peatones y de ciclistas no están de acuerdo con esta medida, ya que defienden que las bicicletas deben ir por carriles bici. Cuenta con nuestro máximo rechazo porque entendemos que hay que diferenciar claramente las zonas peatonales de las aceras. Las aceras no deben de circular ningún tipo de vehículo, ni motos ni bicicletas, sino que se deben de hacer o carriles bici o reducir la velocidad en las calzadas. La introducción de las bicicletas en las ciudades deberían apostar por una cultura en la que la bicicleta es un transporte prioritario que circula principalmente por las calzadas y, en caso contrario, por los carriles bici, y que excepcionalmente se le permite entrar en zonas peatonales. El motivo de pararles es porque circula usted sin hacer uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad reduce a la mitad la probabilidad de muerte en accidentes de tráfico. Por eso, la nueva norma elimina todas las exenciones a su uso, ya sea por razones médicas, para taxistas, conductores de vehículos de emergencia o profesores de autoescuela. Además, se establece que los menores de edad de estatura igual o inferior a 1,35 m deben ir en los asientos traseros, y los menores de 4 años con sistemas de protección tendrán que situarse en sentido contrario a la marcha, siempre que el sistema lo permita. El nuevo reglamento establece la prueba de saliva como procedimiento general para la detección de drogas. Casi la mitad de las personas que perdieron la vida en carretera en 2012 había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, una tendencia al alza en los últimos 5 años. Distracción. La gente joven estaba aprendiendo a consumir otro tipo de sustancias distintas al alcohol, porque ha aprendido a que no había herramientas judiciales, no había herramienta de detección de drogas en saliva. Por lo tanto, consideramos que es una buena medida porque lo que se va a conseguir con este tipo de pruebas es evitar que conductores conduzcan con tasa de alcohol positiva y sobre todo con drogas. Nosotros claro que estamos conformes, lo que es que lo tienen que hacer más todavía, más controles. Yo se lo digo a la Guardia Civil cuando tenemos reunión y cuando tenemos los cursillos que se le dan a la Guardia Civil, que tenía que haber más. Claro, ellos dicen que tienen que haber más personas, más guardias civiles. Y por supuesto, a la hora de que haya un accidente, que se tengan en cuenta. Porque después no empiecen que si no se ha hecho la cadena bien, que si... No. Si ha dado positivo, ha dado positivo. Con la reforma se prohíben los sistemas capaces de localizar radares móviles, aunque no los sistemas de GPS que alertan sobre los radares fijos, que son los que tienen instalados muchos vehículos. Sí, deberían de quitarlo, porque claro, el que se lo puede permitir, los buenos aparatos, pues entonces claro, cuando llegue a un detector que empiezan a pitarte bastante antes de que llegue a donde está el radar, pues aflojen, ¿no? Bueno, si sirven para que aflojen algo la velocidad, ¿vale? Pero es que cuando pase el radar van a volver otra vez a ponerse a la velocidad que ellos vean conveniente. Las nuevas normas dan además cobertura legal a los espacios de zona adelantada para motos, que se están instalando en las ciudades. Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas se podrán adelantar hasta estos espacios circulando con precaución entre los coches. También se regula el estacionamiento de autocaravanas, que hasta ahora dependía del criterio de los ayuntamientos. Ahora el aparcamiento solo se regulará por restricciones de tamaño y no por su condición de autocaravana. A
A la espera de que se ponga en marcha y de conocer los primeros resultados, hoy por hoy los puntos de vista sobre la reforma siguen siendo diferentes. La valoración que hacemos sobre este reglamento es una valoración positiva, responde a las demandas y necesidades del colectivo de usuarios de vehículos a motor y tiene en cuenta muchas de las necesidades de los peatones, de los usuarios vulnerables de bicicletas y sobre todo pretende reducir los accidentes de tráfico como consecuencia de una mala conducción en la vía. Nosotros estamos luchando porque se cambien, pero a favor del usuario, no a favor de las leyes que se cambien, a favor de beneficiar al que tenga el mejor vehículo, al que se pueda costear, como estamos diciendo, el mejor GPS, como se llame, que tenga más calidad, sino a favor de mirar, salvar vidas, intentar que haya menos accidentes de tráfico. En la etapa anterior de la Dirección General de Tráfico, cuando se implantó la actual Ley de Seguridad Vial y se reformó el Código Penal, los accidentes disminuyeron más de un 50%. Las víctimas insisten en que lo más importante es evitar las muertes en carretera y ser conscientes del peligro que supone conducir un vehículo. Que sepamos diferenciar lo que es un accidente de tráfico y lo que es violencia vial. Un accidente nos tenemos que concienciar que es una causa que no se puede evitar. Un mareo de una persona, un fallo del vehículo, entonces eso no se puede evitar. Pero si tú conduces habiendo bebido, hablando con el móvil, el otro día vi en la televisión está un hombre afeitándose, incluso fumando, entonces eso no son accidentes de tráfico, eso lo vamos provocando nosotros. Mientras no seamos conscientes que lo que llevamos en las manos es una máquina de matar, no conseguiremos nada en absoluto. Que tenemos que tener todos nuestros sentidos en el vehículo que llevamos en las manos. Son medidas, insistimos, que forman parte de un borrador, no están aprobadas todavía y en algunos casos incluso están sometidas a debate. Así terminamos. La semana que viene, ya metidos en el mes de julio, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.